Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Soy Enrique Castillo y le doy la bienvenida a esta edición de Agenda Política. Iniciamos una semana que va a ser, no sabemos si decisiva, pero mañana se presenta en el Congreso de la República el fiscal de la Nación para dar sus descargos. Y ahí, ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se empezará a discutir su situación. Él ha dicho que no se va. Por otra parte, el presidente de la República ha dicho que le ha quitado la confianza a la Junta de Fiscales. El tema del fiscal de la Nación de pronto será muy importante esta semana. Lo ha sido todo este tiempo, pero decisivo quizás en esta semana. Han habido otros temas como el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que continúa, esta vez a partir de la contratación en el año 2016 de parte de Peruanos por el Cambio de, se dice, el operador, presunto operador en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Consejo de la Magistratura, en la OMPE, el señor Cabaza, por parte de Peruanos por el Cambio, como capacitador de sus personeros. Fuerza Popular ha aprovechado para arremeter con todo, mientras el primer ministro y el presidente quieren apurar al Congreso en el tema de las reformas. Pero esta semana, uno de los temas que ha captado la atención de todos los peruanos ha sido el tema del vientre alquiler. Y esto por la situación de 2 ciudadanos chilenos que fueron detenidos y que ya han sido puestos en libertad, pero fueron detenidos por trata de personas. Estamos en este momento con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Con él vamos a hablar este y otros temas más. Señor defensor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Quiero preguntarle, toda la semana la atención ha sido puesta en esta pareja de chilenos que fueron detenidos por trata, acusados por trata de personas y han sido puestos en libertad. Hoy se han reencontrado con sus menores hijos después de un ADN que comprobó que el esposo era el padre de los niños. Pero nos deja un tema en el ambiente. Y ¿es legal en el Perú la posibilidad de ofrecer y o contratar un vientre de alquiler? Antes de responder su pregunta, permítame puntualizar un par de aspectos que me parecen fundamentales para poder entender esto. En primer lugar, tanto el fiscal como la juez equivocaron garrafalmente cuando sostuvieron que aquí podía tipificarse el delito de trata. Muy bien, le pregunto por qué. ¿Cómo es que se equivocan así? Y es un error demasiado grueso. Primero porque la trata no es otra cosa que la transferencia o la venta de personas, en este caso de menores, con el propósito de ser explotados. Y este no era el caso. No era el caso porque cuando una persona tiene vocación de ser padre o vocación de formar familia, y más aún todavía, si contribuye con la carga genética, como ha sido el caso del señor Tovar, entonces estamos hablando de una figura muy distinta, que es lo que se llama digamos, un sistema a través del cual puede las personas, las parejas que quieren tener hijos, a aplicar las técnicas de reproducción asistida. Ese era el caso. Esto no era trata, pero además existen 3 jurisprudencias en el ordenamiento jurídico peruano que ya habían reconocido todos estos derechos y todas estas implicaciones que los jueces y los fiscales están obligados a conocer. Entonces, esta era la situación. Y peor todavía, tomar medidas tan drásticas como la detención de los padres en una medida donde todos pierden. Pierden los menores en primer lugar, están detenidos los padres y el Estado involucrado en un proceso que nunca debió empezar. Entonces, dicho esto, le respondo la pregunta. Antes que me la responda. Sí. ¿Por qué se equivocaron así los jueces? ¿No están capacitados? ¿No la vieron nunca o no estudiaron jamás este tema? ¿Sabe por qué ha sucedido esto? Porque la crisis tiene que ver con muchos factores, pero principalmente con 2 factores. Una de las razones por la que estamos en crisis en el sistema de justicia es la parte normativa. El insumo que utiliza el juez, el operador jurídico, es la norma. Entonces, si usted tiene normas en el Perú que se dan sin evidencia porque se les ocurre a un grupo de personas, porque trabajan en función de la intuición, no tienen evidencia empírica, no se debaten los temas, se omite la doble votación y peor todavía, una vez que la norma se da, no se le hace un seguimiento a la norma. Usted tiene normas de 2, 3, 5, 10 años sin reglamentar y sin aplicar. El principal acto de poder es el acto legislativo. En ese sentido, el Congreso tiene una gran responsabilidad de dar bien normas, hacerle seguimiento a las normas y ver que esas normas se basen en
evidencia. Esa es la primera parte. Y normas desfasadas e irreales. La segunda. Y muy numerosas. La segunda. Y la segunda es lo que está pasando en el Poder Judicial. El Poder Judicial, tanto la Fiscalía, el sistema de justicia, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han crecido de una manera, yo le puedo dar cifras hoy día, de una manera espectacular, tanto en número de personas como en presupuesto. Y sin embargo, tenemos una justicia absolutamente ineficiente, que no se conoce, no hay líneas jurisprudenciales que se respetan, no se conoce la jurisprudencia, hay un gran desconocimiento. Mire usted, se está hablando del Consejo Nacional de la Magistratura y usted tiene gente por todos lados que opina, deben ser 5 consejeros, otros dicen deben ser 7 y otros dicen no, deberían participar la ciudadanía o deberían participar de otras carreras. Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se ha hecho las verdaderas preguntas que tienen que hacerse? ¿Cuáles son las verdaderas? Permítame, y cierro con esto. ¿Cuáles son las verdaderas preguntas? ¿Qué tipo de justicia tiene el Perú? El Perú tiene una justicia profesional, técnica, no como en Estados Unidos, que es una justicia por jurado. Por lo tanto, el juez, cada vez que administra justicia, hace una línea de razonamiento y tiene que fundamentar. En consecuencia, el juez es un profesional del derecho. Y no tenemos buenos profesionales. No, y lo que pasa ahí es que una persona que no conoce el mundo del derecho no puede elegir jueces. Por lo tanto, eso es fundamental entender para conocer la estructura del CNM y las competencias. Pero no nos desviemos del tema porque la pregunta era, ¿en el Perú se puede ofrecer y contratar un bien de alquiler? No está criminalizado. ¿Eso quiere decir que se puede hacer? De hecho, se está haciendo. De hecho, hay clínicas. De hecho, el año 2008 se desbarató una organización que alquilaba, que digamos hacía transacciones alrededor de madres que prestaban su vientre. Pero también hay otras instituciones, hay otras clínicas que lo hacen porque hay personas que muy voluntariosamente prestan, digamos, su vientre. Entonces, sí se a cambio de un pago. En el caso anterior, como le dije, a cambio de un pago, era una organización que se desbarató el 2008, pero en otros casos no necesariamente, pueden ser incluso hasta algunos familiares. Muy bien. Entonces, en este momento sí se realiza en el Perú y no es ilegal y no es un delito. Lo que pasa es que hay un vacío normativo. Pero al hablar de vacío normativo, ¿quiere decir que debía ser delito, debería ser delito no, o no? No, desde mi punto de vista, no, porque eso no es trata no es ningún delito. Pero ojo, no es fácil tampoco, porque también he escuchado rápidamente a algunos voluntariosos decir que van a presentar normas legislativas. Este es un tema altamente complejo. Primero, porque tiene que darse normas que tienen que ver justamente con lo que le llaman las TERA, las técnicas de reproducción asistida, regular todas las implicancias que eso significa. Pero segundo, usted tiene que modificar el Código Civil. ¿Por qué tiene que modificar el Código Civil? Tiene que modificar todas las normas que tienen que ver con el parentesco, porque resulta que el hijo que nace justamente de una persona que da luz no necesariamente sería la madre, por lo tanto se van a modificar las normas de parentesco. Y en tercer lugar, usted va a tener que modificar las normas de la RENIEC. Advierta que se trata de un bloque de normas en 3 ámbitos, pero yo he escuchado que, como digo, muy graciosamente están planteando que van a presentar algunos proyectos solamente para regular la parte relativa a las TERAs, o sea, las técnicas de reproducción asistida. Y lo otro, va a quedar eso en el vacío, vamos a generar un problema mayor. Por eso yo digo que las legislaciones tienen que hacerse con responsabilidad, con debate y con conocimiento. Y también evaluando ciertos riesgos, ¿no es cierto? Porque también podría suceder que si no es ilegal, el Perú se pudiera convertir en un destino de parejas del extranjero que vienen especialmente a buscar un bien de alquiler y se convierte en un negocio también. De hecho, hay países donde el tema termina siendo una transacción económica. E incluso en esos países también hay discusiones cuando la madre se arrepiente. Entonces, o la persona que presta su vientre de alquiler se arrepiente. De pronto siente la maternidad y quiere quedarse con el niño. Sí, o sea, es un tema, como digo, muy complejo y con muchas aristas, y por eso es que hay que regularlo de una manera muy cuidadosa, pero hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, porque yo le diría que fácil estamos atrasados 25 años en estos temas. Pero usted dice que debería hacerse ya, pero no deberían hacerlo los voluntariosos que están queriendo presentar rápidamente. Ninguna legislación debe hacerse apresuradamente, ninguna. Esta menos todavía, porque tiene que ver con menores. Tiene que ver con algo muy sensible, que es el derecho de familia. Ahora, entonces, una situación de esta, para usted sí debe ser regulada. Sí.
De hecho, la jurisprudencia, mire, los abogados sabemos esta regla. La doctrina es la abuela de la jurisprudencia y la jurisprudencia es la abuela de es la madre de la legislación. Ya la doctrina se ha ocupado del tema, ya la jurisprudencia, en el Perú hay 3 jurisprudencias que se han ocupado del tema. Nos falta la legislación, falta que nazca el hijo legislativo. Pero es increíble que los jueces confundan reproducción asistida con trata de personas. Si en esos niveles estamos a nivel judicial... A estas alturas, la verdad, no me sorprende. No le sorprende nada. No. Cambiemos de tema. ¿El fiscal de la Nación debe irse? ¿Debe renunciar? Lo que es evidente, Enrique, es que en la Fiscalía hay una guerra civil. ¿Al interior de la Fiscalía? Evidentemente hay una confrontación, hay 2 grupos. Y ¿marcados? Claramente, creo que no nos vamos a engañar. El país sabe, todo aquel que está medianamente informado conoce lo que está sucediendo en este momento en la Fiscalía de la Nación. Hay una guerra donde gana la criminalidad, empezando por el Lavallato, y pierde todo el país. Le pregunto, para usted, ¿quiénes son las cabezas de esos bandos? Evidentemente, hay 2 grupos. Las personas más visibles son el actual fiscal y el anterior fiscal es la otra parte. Ahora, ¿qué es lo que debe hacerse? Aquí me parece que en la actual situación el fiscal de la Nación tiene que dar una señal, que en parte ya la dio, de abstenerse y permitir que se investigue. Porque si se continúa investigando y se advierte que existe base no solamente para la investigación, sino para eventuales imputaciones, pues tendría razón aquellos que lo están señalando que habría participado de... pero antes de eso yo quiero preguntarle, para usted... No, pero permítame terminar esta parte porque si no va a parecer que yo estoy señalando a un grupo y no a otro. Es que eso quiero preguntarle. Sucede que, sí. Para usted, hay 2 grupos, uno del ex fiscal y uno del actual fiscal. ¿Hay buenos y malos? ¿Los 2 son malos? ¿Los 2 son buenos? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que la Fiscalía, el diseño de la institución llamada Fiscalía está mal. Muy bien, pero... Justamente, y eso hace que sean ineficientes. Muy bien, pero con cargo a conversar de eso, le pregunto, ¿deben irse entonces los 2 bandos? ¿O debe irse uno para que prevalezca el otro? Precisamente esa es una tarea que ya le compete al Congreso. Probablemente el Congreso va a tener que hacer algo parecido a lo que ha hecho en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, que se vayan todos. Probablemente. Esa es una competencia. ¿Pero qué piensa Walter Gutiérrez? Lo que pienso yo es que el diseño, por eso empecé por ahí, que el diseño de la Fiscalía está equivocado. Muy bien. ¿Sabe por qué? Porque tiene más poder... nudo gordiano, hoy. Para romperlo hay que entender las cosas. Permítame que le explique por qué. Mire, el Poder Judicial tiene 18 vocales supremos y casi 40 con los provisionales. Aquí solamente hay 5. El poder está tan concentrado y estamos hablando de un presupuesto y de competencias que tienen que ver con la criminalidad. O sea, hay demasiado presidencialismo. El fiscal de la Nación tiene más poder que el presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial puede declarar en emergencia, tiene otros pares que lo pueden compensar. En el caso de la Fiscalía, no. Muy bien. Hay una serie de situaciones que se presentan que hace que hayamos fracasado. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sistema de justicia? Todo lo que vemos es en parte por el Poder Judicial, pero también en gran parte por la Fiscalía. Muy bien, pero mi pregunta tiene que ver con lo que estamos viviendo. Para algunos, que se vaya Chávarri significa el triunfo de Pablo Sánchez y de su gente, ¿no es cierto?, y de un sector que quiere cubrir a ABCD. Para otros, en cambio, el que se quede Chávarri es la garantía de que no van a avanzar este otro grupo y que pueden también cubrir a ABCD. Mi respuesta directa es esta. 1, el actual fiscal tiene que permitir que se le investigue, tiene que abstenerse, como ya se ha hecho, pero en este caso, antes lo hizo respecto de Inostroza y de los llamados cuellos blancos, ahora tiene que abstenerse respecto de la investigación con él. Entonces, ¿debe dar un paso al costado mientras tanto? Y el Congreso tiene que resolver, a quien le compete resolver este problema es al Congreso, porque no tenemos CNM en este momento. Muy bien, entonces, para usted no debe irse el fiscal de la Nación, debe simplemente ponerse un poco de costado y mantenerse. Un poco de costado no, debe permitir la investigación. Muy bien. Porque usted lo dice de una manera... ¿Qué hacemos con el otro sector del que usted habla? Bueno, lo que aquí debe primar
es la institucionalidad. Aquí no se trata de que haya ganadores y perdedores. Por eso el Congreso es la institución. En este escenario el Congreso es la institución llamada a solucionar este problema. Sea en el extremo de tomar una medida parecida o igual a el Consejo Nacional de la Magistratura, o ver pasado ya el proceso de investigación, si no hay suficiente argumento para cuestionar al actual fiscal, probablemente se decidirá que continúen, si no encuentran ninguna evidencia. ¿Referéndum en diciembre? Mire, ¿lo duda? No lo voy a... Yo no... Lo voy a ser muy claro en estos temas. Mire, yo creo que las normas... Hace un momento recuerda que decía que tenemos que tratar con seriedad las normas, estas más todavía, porque tienen que ver con el diseño institucional del país. Le pongo un caso, la no reelección. Muy bien. La no reelección es una norma, es un remedio que cura una enfermedad que no existe. ¿Por qué cura una enfermedad que no existe? Porque resulta que no hay reelección. El 75% de aquellos, del 100% que se reelige, no logra reelegirse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿el doctor es malo? ¿Que está prescribiendo lo que una estoy medicina diciendo para una enfermedad que no existe? Es que esa enfermedad no existe. Por eso le usted digo, sabe, entonces, objetivamente, lo que creo es que podemos mejorar todas las propuestas. Lo que creo que el presidente hace muy bien en tomar esta bandera, tanto la política como la judicial. Hace muy bien en forzar que se haga, pero no atropelladamente, y tenemos que revisar todas las normas, porque hace un momento le estoy señalando cómo es que, imagínense, tenemos que modificar cerca de 60 artículos de aquí hasta diciembre. Creo que de aquí a diciembre podemos sacar el tema del CNM, y creo que podemos forzar que para marzo, que para abril se puede hacer un referéndum tranquilamente y lograr que se comprometa tanto el legislativo como el ejecutivo. No permitir que se escape esta oportunidad, porque si lo dejamos escapar van a pasar 20 años, pero peor sería que hagamos contrahecha una reforma que terminaría perjudicando todo el sistema. Entonces, para usted, recolectar firmas para que sea en diciembre es una presión que no debería darse. Es que es inviable, también son 2 millones y pico de firmas. ¿Usted cree que se van a poder conseguir 2 millones? ¿Quién va a liderar eso? El Ejecutivo no lo puede hacer. Lo ha hecho Transparencia a través de un colectivo. Bueno, si cree usted que se va a poder... Y además otra cosa, en este momento lo que vamos a hacer es polarizar el país, politizar el país. Yo creo que el Congreso tiene que actuar con rapidez y con seriedad y empezar a dar señales de que realmente quieren una reforma política y una reforma judicial. Yo he conversado con Salaverry, con el actual presidente, y la impresión que yo tengo es que él tiene un compromiso con sacar adelante ambas reformas. Quiere dejar como legado ambas reformas. Pero para usted diciembre no es la oportunidad. Es que estamos hablando, en rigor, si 60 días antes tiene que convocarse, tendría que estar terminado todo, sería en octubre. ¿Qué estamos ahora? 9. O sea, tenemos menos de 2 quincenas para debatir todo. ¿Eso es realista? Eso no es realista y no es serio tampoco. Muy bien. Entonces, ¿qué le diría usted al presidente? Es el que está apurando y es el que ha pedido las firmas para hacer esto en diciembre. En primer lugar, yo le diría al presidente, con todo respeto, primero, que lo felicito. Segundo, que me parece como ciudadano muy bien que él lidere la reforma judicial y la reforma de la justicia. Pero al mismo tiempo, le pediría que se tomen los tiempos y los espacios para justamente diseñar mejor las normas judiciales como las políticas. Muy bien. Don Walter Gutiérrez, muchísimas gracias por su presencia esta noche, muy amable. Ha sido el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, con quien hemos conversado sobre estos temas relacionados con la reproducción asistida, que ha sido el tema más comentado durante esta semana. Pero también hay otros temas, como decíamos antes, los temas políticos, que son los que han dado también mucho que hablar durante esta semana y lo siguen dando. Hoy los titulares de los diarios, domingo, pues nos han traído acusaciones.